Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Los últimos dos grafenos allanan el camino para este y el de mañana, que es la reflexión. Cuando uno no es el que hace las preguntas y las preguntas las hace otro, la conclusión viene dada de facto. El hombre que se interroga puede equivocarse, pero el error es propio. Y equivocarse es meritorio frente a quienes se equivocan evitando pensar con el comportamiento del consumidor para consumir lo que el mercado o la ideología empaquetan para su consumo. Entiendo que es importante intentar una conclusión propia con los datos disponibles. Y aquí animamos a eso, al pensamiento libre y propio. La casualidad y la confusión no son iguales. Mientras la casualidad se atribuye a un hecho fortuito donde es imposible determinar una causa o un efecto, la confusión es producto de una cantidad suficiente de datos cuyo desorden impide, de ellos, generar una coherencia que permita extraer información y desvelar un origen o causa encadenados que sirven de nexo para conectarlo a un efecto dentro de un orden lógico. La lógica es útil para revelar la existencia de una información dentro de la confusión, mientras que para establecer una conclusión extraída de la casualidad, usualmente se recurre a la falsa adivinación o un poder divino al que, como seres humanos, no alcanzamos. Hay algunas preguntas que tienen como destino servir al análisis del actual estado del mundo y de un modo u otro tienen relación con la casualidad o la confusión. Sin embargo, en medio a lo confuso, hay personas que lanzan estos interrogantes y otras prefieren como conclusión la casualidad, sin preguntar nada. Y la confrontación se da entre estas personas cuyos análisis difieren no en la conclusión, sino en el origen. Ahora bien, si la cienciocracia ha sido capaz de la ganancia de función, ¿cómo no preguntarse si Batman es producto de una fusión de artificios o su aparición es mera casualidad? Como concluyen los ultraprofesionales de toda la Academia de la Cienciocracia. Luego, si quien financia la Baticueva es el archienemigo del gobierno de la hoz y el martillo, ¿cómo es posible que nos digan que tal cosa no existió, que tal conocimiento no se compartió y que como conclusión hay que dejar de investigar la aparición de Batman, pues finalmente es producto de la mera casualidad? Y de esa concatenación de casualidades acabaron provocándose estos efectos. Voy a tomar a Hegel, que afirmó que en un punto la cantidad pasada un límite se transforma en cualidad. Veamos si este es el caso. Batman aparece justo de casualidad en una ciudad tan grande como Nueva York, y de donde, de casualidad, hay dos baticuevas, no una, sino dos. Pero el supuesto origen de Batman, de casualidad, es a 1600 kilómetros de la ciudad, sin que aparezca un solo caso de Batman en 1600 kilómetros a la redonda en toda la historia. Lo cual también es exclusivamente producto de la casualidad. El doctor, entre todos los doctores del mundo y asesor de la Casa Gris, financia casualmente investigaciones
y comparte el conocimiento sobre el descubrimiento de potencialidades de Batman para atacar a la especie, algo que en los laboratorios locales ya se sabía. Y por último, la investigación interna e inteligente de la Administración del Norte, por casualidad, no se ha pronunciado con claridad lisa y llana sobre si Batman proviene de la Baticueva. Y tampoco se pronunció por casualidad y sin claridad la Organización Globocrática Sanitaria. Pero además, todo aquel que se pronuncia contra la casualidad, en medio a la confusión, e intenta atar los datos para obtener una información, acaba censurado, demonizado y condenado como un loco que está buscando respuestas a algo que ya tiene una conclusión incuestionable. Todo fue producto de la casualidad. Y vamos a la última casualidad. Mientras la solución dolorosa tiene como promedio en todas las etapas de desarrollo 15 años, mostramos hace meses ese proceso dentro de la Unión Europea. Por casualidad, encontramos esta vez esa solución entre mayo y octubre 2020, es decir, en 5 meses. Hay demasiadas casualidades. De ahí que yo no niego la existencia del problema. Conozco gente próxima que lo ha padecido y que perecieron. Lo que cuestiono es la liquidación de la conclusión, pues no es lógica. Ahora bien, que una situación anormal sea ofrecida como una nueva normalidad, siendo útil la conclusión, fue pura casualidad, mientras se trata y se ejecuta una planificación para alcanzar un objetivo político concreto, la eliminación de la libertad y las soberanías, mediante un reseteo colosal y una Agenda 2030, emerge como evidencia una lógica que envuelve la acción ejecutada. Entonces, volviendo a Hegel, no hemos sido capaces de resumir en estos 10 minutos que puede durar un vídeo todas las casualidades. Estoy convencido que hay muchas más, pero enumeramos quizás las principales casualidades. Y sí hemos detectado un patrón. Hay 10 casualidades para un caso en el que la casualidad como patrón se transforma en cualidad dentro de un entorno de demasiada confusión. Entonces, a mi entender, no hay una casualidad, sino que se ha provocado una confusión suficiente para ocultar un patrón que delate la conclusión lógica, que deriva de datos que pueden ser transformados en información. Y ello es, a mi juicio, evidente.